En esta mañana queremos retomar la serie en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la serie que hemos titulado Una iglesia ejemplar. Como yo sé que tuvimos una interrupción la semana pasada, quiero antes de comenzar y de ir de lleno al capítulo 3, recordarle lo que podamos repasar lo que hemos aprendido y lo que hemos estudiado hasta ahora. En los primeros 5 mensajes vimos los orígenes de la iglesia en Tesalónica, las características que tenía esta iglesia. En el segundo mensaje, en la introducción, aprendimos o refrescamos lo que era una carta, una epístola. Vimos el autor de esta carta, la razón, el destinatario y lo que podíamos aprender de ella. En el tercer mensaje, entonces, entramos de lleno al capítulo 1 y vimos cómo Pablo nos mostró y nos enseñó las evidencias de la conversión de aquellos tesalonicenses y fuimos desafiados a evaluar cómo era y cómo estábamos, mostrando nosotros que éramos o somos verdaderamente convertidos, transformados, nacidos de nuevo. En el cuarto mensaje, en la primera parte del capítulo 2, vimos el costo del llamado pastoral. Pablo abrió su corazón y les contó a los tesalonicenses cuánto costó y costaba y estaba costando el ministerio que él estaba llevando. Y fuimos también desafiados y retados a preguntarnos si nuestra vida cristiana hay algún costo, si nosotros estamos sufriendo por la causa del evangelio. Y el último mensaje, en el quinto mensaje, cerramos el capítulo 2, como Pablo alaba y da gracias a Dios por la manera en que los tesalonicenses estaban recibiendo la palabra. Y fuimos desafiados, fuimos retados también a evaluar si en nuestra vida cristiana nosotros somos solamente oidores o si somos hacedores de la palabra de Dios. En esta mañana, el título de este mensaje sale del mismo capítulo 3 y hemos titulado el mensaje de hoy, Buenas Noticias. Así que yo te pido por favor que vayas a tu Biblia, a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a leer, vamos a estudiar y vamos a aprender por qué Pablo le escribe esto a los tesalonicenses y qué debemos aprender nosotros hoy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, vamos a leer los 10 versículos. Cuando usted esté ahí, me dice amén. Amén. Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. Y así ha acontecido, como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias, subraye eso, de vuestra fe y amor, y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos, como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora sí que vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros, según oramos intensamente de noche y de día,
que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Hay dos palabras, dos elementos, dos verdades que nosotros podemos extraer del capítulo 3, que yo quiero que usted anote ahí en su bosquejo. Porque estas dos palabras, estas dos emociones y estas dos verdades que Pablo nos muestra en el capítulo 3 son una verdad para todo hijo de Dios, para todo creyente, usted y yo. Sufriremos, tendremos aflicción, usted y yo tendremos gozo. Pablo lo experimentó, los tesalonicenses lo experimentaron, todo cristiano en la historia de la iglesia lo experimentó, y usted y yo o lo experimentamos, lo estamos experimentando o lo experimentaremos. Pasaremos por tiempo y periodo de aflicción, pero también algún día tendremos gozo. Así que con esas dos palabras yo quiero comenzar a desempacar lo que Pablo dice en el capítulo 3, porque es sumamente importante. Aflicción y gozo. ¿Por qué es importante que yo resalte la aflicción? Porque hay algunos que están vendiendo un mensaje por canales de televisión y radio y redes sociales donde dice, para de sufrir. Donde te dice que tu mejor vida es aquí y ahora. Y cuando tú eres confrontado a la luz y a la verdad de la palabra, aquellas palabras no tienen sentido. Y el gran problema que tienen los cristianos en el día de hoy es que dependemos más de palabras frescas y no de la palabra de Dios. Amén. Y por eso cuando llega el día malo y la aflicción y la prueba y el dolor, utilizamos palabritas como que yo no recibo eso. Yo cancelo todo dolor. ¿Y quién usted y yo nos creemos que somos? Somos príncipes. Yo no soy ni rey en mi casa. Así que hoy seremos confrontados con la gran verdad que todo cristiano sufrirá aflicción. Pero todo cristiano experimentará gozo. Veamos entonces lo que Pablo nos tiene que decir. Vamos a trabajar. Vayamos otra vez al versículo 1 hasta el versículo 5 y leamos lo que Pablo nos tiene que decir. Versículo 1 dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados, subraya esa expresión, porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, subraye eso, y así ha acontecido como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Es interesante que Pablo comienza el capítulo 3, versículo 1 con la expresión por lo cual, por lo tanto, therefore. En otras palabras, él está comenzando el capítulo 3 haciendo un puente a alguna expresión que ya dijo. A algo que él venía diciendo, él continúa la tesis. ¿Y qué fue lo que vimos en el capítulo 2, versículo 17 al 20, al final? Vimos a un pastor diciéndole a sus ovejas, yo estoy ansioso por verles. Yo deseo estar con ustedes. Yo quisiera saber cómo están ustedes. Yo quisiera continuar el trabajo que comencé. Por lo cual, por lo tanto, no pude soportar la preocupación.
la desesperación, la ansiedad que yo tenía por saber cómo estaban ustedes. En ese primer versículo, en el capítulo 3, Pablo nos muestra su corazón pastoral. Así es el corazón de un pastor que se preocupa por sus ovejas, que quiere saber de ellas, que deja las 99 y va tras la que está perdida. El pastor debe saber y debe trabajar para buscar qué está sucediendo con sus ovejas. Y eso fue lo que hizo Pablo a pesar de no estar en Tesalónica. Él dice ahí en el versículo 1, parte baja, cómo esa preocupación lo llevó a él a estar solo y quedarse solo y permanecer solo en Atenas. Para refrescar lo que aprendimos en Hechos 17. Aprendimos cuando se fundó esta iglesia que Pablo había salido de Filipos. Y salió de Filipos después de haber sufrido cárcel. Y llega a Tesalónica. Y allí entra a la sinagoga de los judíos y comienza a predicar el evangelio, a presentar a Cristo. Lo que Dios había hecho a través de Cristo en la cruz del Calvario. Para judíos y para gentiles, para todos. Los que él ya había decidido salvar. Y cuando ese mensaje se comenzó a proclamar, Dios comenzó a salvar en Tesalónica. Y aquellos judíos se molestaron y fueron detrás de Pablo, y Pablo tuvo que salir corriendo. Pablo, si no era apóstol, era un gran corredor de 100 metros. Tuvo que salir de Filipo, tuvo que salir de Tesalónica, y después que sale de Tesalónica llega a Berea. Y allí en Berea comienza a predicar y aquellos judíos de Tesalónica se le fueron detrás y salió corriendo. Y llega entonces a Atenas. Y en Atenas él está dispuesto a permanecer solo para enfrentar a aquellos filósofos, doctos de la ley y cabezones que sabían y creían que sabían mucho. Y enviar a Timoteo a Tesalónica y enviar a Silas a Filipos y permanecer solo en Atenas. Y yo sé que usted no puede sentir y palpar la nostalgia y el sufrimiento en esa expresión. Pero Pablo está reconociendo que cuando él envió a Timoteo, a su hijo espiritual, a su hermano, a su compañero de batalla, y él se quedó solo en Atenas, él se quedó desamparado. Él se quedó como desconsolado. Pero estuvo dispuesto a quedarse solo por amor a sus ovejas, para saber el estado de sus ovejas. Pablo está presentando una gran verdad. Escuche bien, que para Pablo sus ovejas eran más importantes que él mismo. Que la aflicción que él estaba pasando, que la persecución que él estaba pasando, que los sentimientos que él estaba enfrentando, no eran tan importantes como lo que estaban pasando sus hijos y él quería saber de ellos. Pablo no era yo, Pablo no era primero, Pablo no era segundo y Pablo no era tercero. Pablo estaba dispuesto a ver la necesidad y atender la necesidad de sus ovejas. Tal como debe hacer los padres y debe hacer un padre. Tal como debe ser una madre. Por eso es que vimos que él se identificó a ellos como un padre espiritual, como una madre. Así que le envía a Timoteo. En el versículo 2, versículo 3, versículo 4 y versículo 5 nos dice cuál era la misión de Timoteo. En el versículo 2 nos dice que la misión de Timoteo era fortalecer y alentar la fe en Cristo de aquellos tesalonicenses en medio de la persecución. En otras palabras, él le dijo, la persona indicada para ir a alentarlos, a fortalecerlos, a animarlos, a que mantuvieran sus ojos, su fe en Cristo, es Timoteo. Así que Timoteo, ve allá y fortalécelos, aliéntalos en la fe. Pero fíjense que en el versículo 3 y versículo 4, aunque él dice que
Timoteo iba a alentarlos y a fortalecerlos, y dice que le iba a proclamar y predicar el evangelio de Cristo. Yo voy a explicar lo que significa eso porque es interesante. Más adelante en el versículo 3, él les dice, él fue a alentarlos, él fue a fortalecerlos, él fue a predicarles el evangelio de Cristo en medio de su situación. Pero recuerden que ya yo les había advertido a ustedes que el costo de ser cristiano, el costo de vivir y de seguir a Cristo es aflicción, es persecución, es dolor. Va a haber en nosotros un sentido y un pesar, una carga, porque está siendo difícil no solamente mantenerme en mi fe, en mi dependencia, en mi relación con Dios, sino también que es difícil y fuerte el compartir las buenas nuevas de salvación a otros. Y Pablo le dice, cuando ustedes estén experimentando eso, no olviden que yo les dije que para eso fuimos destinados. Que parte de la vida cristiana es que se burlen de nosotros, que nos persigan, que nos rechacen, que nos lastimen, hasta que vayamos presos. Yo se los advertí, yo se los dije. Ustedes lo vieron en mí y ustedes lo están experimentando ahora. Pablo era un experto en la aflicción. Desde que Dios lo llamó en Hechos capítulo 9, versículo 16, Dios le dijo a Ananías sobre Pablo que yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¡Wow! Eso es como yo te recluto a Julio, le diga, Julio, tú vas a ir a tal lugar, pero déjame advertirte que vas a ir en mi nombre y lo que vas a hacer es a sufrir, a padecer, te van a pegar, te van a lastimar. Julio me va a decir, yo paso. Anda, Aldo. Pablo desde el principio de su ministerio sabía a lo que había sido llamado. Sabía lo que Dios quería hacer con él. Y Pablo estuvo dispuesto a hacerlo. Pero no solamente Pablo estuvo dispuesto a hacerlo, sino que estuvo dispuesto a proclamar y a enseñar que aquellos seguidores de Cristo debían y tenían que padecer. Así que, ¿cómo cierra entonces el versículo 5 Pablo diciéndole? Déjeme decirle otra cosa más. Yo no envié solamente a Timoteo a recordarles el evangelio de Cristo, a alentarlos y a fortalecerlos, para que ustedes mantuvieran su fe en Cristo en medio de la persecución, sino que yo también mandé a Timoteo a verificar, a asegurarnos de que ustedes estuviesen firmes y que nuestro trabajo no haya sido en vano, y que por ustedes ser tan recién nuevos convertidos, por ser tan bebés espirituales, no hayan caído en las manos y en las garras del tentador, o sea, de Satanás, y ustedes hayan sucumbido y hayan regresado a la adoración de sus ídolos. Yo cuando sea grande quiero ser como Pablo. ¿Qué clase de pastor? Me sacrifico y estoy dispuesto a pasar mi aflicción solo para enviar a uno que es igual que yo, para que los aliente, los fortalezca, les recuerde el evangelio de Cristo, para que les recuerde que aflicción, dolor, persecución es parte de la vida cristiana. Pero también quiero enviarlo para asegurarme que yo no haya perdido el tiempo en la predicación del evangelio y ustedes estén todavía firmes y no hayan caído ante las garras de Satanás, del tentador, y hayan regresado a los ídolos. Eso es un paquete completo, eso es todo incluido. Ese era Pablo. Pero fíjense lo que le dije. Le dije que el versículo 2 nos dice que enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el evangelio de Cristo. Y esta es la tercera vez que Pablo presenta y dice la palabra evangelio, pero en el capítulo 2, versículo 2, él dijo el evangelio de Dios. En el capítulo 1, versículo 1, él dijo nuestro evangelio. Y ahora en el capítulo 3, versículo 2, dice el evangelio de Cristo. ¿Habían 3 evangelios? No, hay un solo evangelio. Pero ¿por qué él dice esta expresión?
Bien sencillo. Porque cuando él habla del evangelio de Dios, él presenta que Dios es quien origina el evangelio. Cuando él habla de nuestro evangelio, es porque Pablo, Silas y Timoteo como misioneros eran portavoces de ese evangelio. Pero ahora cuando envía a Timoteo a predicar el evangelio de Cristo, es porque Cristo es el tema central del evangelio. Es Cristo el contenido fundamental en su obra redentora y regeneradora, dice David Byrd. Es Cristo la esencia del evangelio, que es Cristo el evangelio. Lo originó el Dios Padre, nos envió a usted y a mí a proclamarlo. ¿Y qué vamos a proclamar? El evangelio de Cristo, porque Cristo es el centro. Es Cristo el que se humilló a los sumos y dio su vida para que usted y yo pudiésemos estar aquí. Cada vez que yo soy expuesto a esos primeros 5 versículos, cada vez que yo soy expuesto a las palabras, a la nostalgia, a la aflicción, al dolor, al sufrimiento, a la desesperanza, a la ansiedad y al dolor que Pablo tenía en aquel momento por sus ovejas, yo le tengo que confesar a usted que yo todavía tengo que humillarme más, orar más y depender de Dios más para ser el pastor de este rebaño que Él quiere que yo sea. Todavía me queda mucho por hacer. Cuando yo veo lo que Pablo está dispuesto a hacer, todavía me queda mucho por hacer. Cuando nosotros vemos lo que Él estuvo dispuesto a hacer por la obra y por sus ovejas, nos queda mucho por hacer. Pero lo que dice entonces el versículo 6 al versículo 8. Vimos la primera parte del capítulo. Nostalgia, dolor, aflicción por la condición de sus ovejas. Pero, versículo 6, mira cómo comienza. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora sí que vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. El versículo 6 utiliza la palabra pero, y hay un cambio de tono, hay un cambio en la carta, hay un cambio en la tesis. Estoy afligido, estoy en dolor, estoy en desesperanza, estoy preocupado, no sé de ustedes, envié a Timoteo, pero Timoteo regresó. Y regresó con buenas noticias. Y regresó con un informe muy favorable. Y yo quiero que usted note en el versículo 6, que dice que nos ha traído buenas noticias. Y esa palabra o esa expresión de buenas noticias en el versículo 6, de la forma en la que Pablo lo presenta, usted no lo va a encontrar en el resto del Nuevo Testamento. Porque buenas noticias en el Nuevo Testamento siempre se refieren a las buenas noticias de salvación, a lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario. Pero entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Timoteo trajo buenas noticias. En síntesis, lo que Pablo está diciendo aquí es: Timoteo fue y regresó y confirmó que el evangelio que nosotros llevamos a Tesalónica, que nos había transformado a nosotros, los transformó a ustedes, está obrando en ustedes y ustedes lo están proclamando a otros. Eso son buenas noticias. En medio de la persecución, en medio de la necesidad, en medio de la prueba, ustedes no hicieron lo que hacen algunos cristianos, que se desaparecen, que abandonan el barco, que salen corriendo. Hermano o hermana, ¿por qué no está? Es que estoy pasando un momento difícil. Cuando lo resuelva, regreso a la iglesia. No. Los tesalonicenses
En medio de la prueba, en medio de la persecución y en medio del dolor, ellos estaban firmes en el Señor. Y eso para un pastor es una gran noticia. El apóstol Juan dice en una de sus cartas que es grandioso y precioso y emocionante y da orgullo saber que sus hijos andan en la verdad. Y eso fue lo que Pablo experimentó. La buena noticia de Timoteo produjo en él satisfacción, alegría. ¿Sabe por qué? Porque los tesalonicenses estaban siendo firmes, valientes, fieles en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Y usted y yo, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en prueba, cuando estamos en ansiedad, cuando estamos en necesidad, cuando estamos siendo amenazados, cuando nuestra seguridad física, nuestra salud o nuestras finanzas están siendo amenazadas, cuando hay uno que gobierna que dice que nos va a sacar, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra dependencia? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos? ¿Como ciudadanos de esta tierra o ciudadanos del cielo? Aquellos tesalonicenses estaban firmes y seguían siendo fieles al Señor. Y Pablo resalta en el versículo 6 y 7 la fe de ellos. En otras palabras, él dice, la razón por la que ustedes están permaneciendo fieles es porque tienen una relación con Dios firme, fuerte. Y eso está produciendo amor hacia los demás en su servicio. Yo les he dicho 800 veces que si esto no funciona, esto no va a funcionar. Que si mi relación vertical con Dios no está bien, mi relación horizontal con mi cónyuge, con mis hermanos, con mis hijos y aún con mi prójimo y mis enemigos, no va a estar bien. Y los tesalonicenses dieron evidencia y Pablo pudo constatar que su relación con Dios era fuerte, porque la obra de amor era saludable. Se relacionaban con los demás bien. Pero no solamente eso. En el versículo 7 y en el versículo 8, Pablo confirma algo que es hermoso. Pablo nos dijo en el capítulo 1 y capítulo 2 que él amaba a los tesalonicenses como un padre y como una madre. Y que él en el capítulo 2 deseaba verlos y estar con ellos. Cuando Timoteo regresó, le dijo, ¿sabes qué? Ellos te extrañan también. Ellos quisieran que tú estuvieses ahí. Es como algunas iglesias, cuando el pastor sale, hacen una fiesta. Parece que esto está organizando la fiesta aquí. Pablo confirmó el amor de los tesalonicenses hacia él. Ellos también lo querían ver. Así que el Pablo ver que ellos eran fieles, que estaban firmes, que su relación con Dios era fuerte, que su amor hacia los demás era saludable, que estaban haciendo a Cristo conocidos. Esas son las evidencias por las que tú y yo podemos saber las obras de su fe. Estaban firmes en Dios y estaban dando por gracia lo que por gracia habían recibido. Eso trajo consuelo a Pablo. Al ver los tesalonicenses firmes en el Señor y dando fruto, en la aflicción de Pablo, eso trajo consuelo. Hubo un cambio de llanto a alegría, de aflicción a gozo. Déjeme decirle algo, recuerde, yo sé que ya estamos en el sexto mensaje y puede ser que se nos olvide. Cuando Pablo recibe este informe, él está en Corinto. Y nosotros estamos hablando y aprendiendo sobre una iglesia ejemplar, que es la de Tesalónica. La iglesia en Corinto era un desmadre. Todo lo que uno no quiere ver en una iglesia, eso pasaba en Corinto. Si la posición de pastor en Corinto está vacante y me llaman a mí, yo también hago como Julio, yo paso. Nadie quería meterle mano a eso. Y allí estaba Pablo. Con aquel rollo, con aquella gente,
que estaban siendo irreverentes e inmorales y pecaminosos, pero recibe el informe de una iglesia ejemplar, que está dando fruto, que es firme, que tiene una relación con Dios saludable, que estaba haciendo a Cristo famoso. ¿Sabe lo que produjo la fe de los tesalonicenses a la fe de Pablo? Fortaleza, ánimo, consuelo, alegría. Es que cuando ustedes andan en la verdad y dan frutos, ¿qué más orgulloso me puedo sentir yo? Dígame usted que es padre o madre. Cuando sus hijos honran a Dios y lo hacen bien, ¿usted no se siente orgulloso? A los que tienen hijos más allá, que usted sabe que ya pasaron después de menudo, que tienen los hijos más grandes. Cuando usted ve a sus hijos pasar por aflicción o prueba y ven que ellos glorifican al Señor en medio de la prueba y honran a Dios, eso no lo hace sentir orgulloso. Imagínese un pastor. Pablo estaba sumamente agradecido y fortalecido por la fe de los tesalonicenses. La vida y el testimonio de los tesalonicenses trajo alegría, ánimo y esperanza a un hombre que estaba en medio de la aflicción, a un pastor que estaba siendo perseguido, a un pastor que se sentía solo, a un pastor que estaba siendo castigado, a un pastor que decía, mi gloria es que ustedes anden en la verdad y lo hagan bien. Ahora, Pablo se puso muy alegre y muy contento al recibir el informe de Timoteo sobre el tesalonicense. Pero vayamos al versículo 9 y el versículo 10 para ver qué él hace. ¿A quién le da gloria por eso? ¿A quién aplaude por lo que estaban haciendo los tesalonicenses? Versículo 9, versículo 10 dice, pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros. Según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Pablo comienza el versículo 9 haciendo una pregunta retórica. Y en esa pregunta retórica comienza a mostrar su alegría, diciendo, pero ¿cómo yo no voy a darle gracias a Dios por lo que ustedes están viviendo y lo que ustedes están haciendo y lo que ustedes están pasando? ¿Qué está haciendo Pablo? Nuevamente, como hizo en el capítulo 1 y como reconoce en el capítulo 2, la evidencia de la gracia del Señor Jesucristo en la vida de los tesalonicenses no era motivo para que Pablo los aplaudiera a ellos. Oye, pero estas ovejas mías están fuera de liga. ¡Wow! Él le da la gloria al único que merece la gloria. Aquel que pone el querer como el hacer por su perfecta, por su buena, por su agradable, por su santa voluntad. Él le agradece a Dios porque lo que estaba pasando en la vida de los tesalonicenses, el que ellos permanecieran en fe, el que ellos compartieran el evangelio, el que ellos mostraran amor hacia otros creyentes y hacia los que no eran creyentes, a pesar de la persecución, nada se debía a ellos, se debía única y exclusivamente a Dios. Pero a nosotros nos encanta robarle la gloria a Dios. Eso es uno de nuestros hábitos favoritos como cristianos. Pablo le dijo, yo le doy gracias a Dios porque ustedes están firmes y son fieles. Yo le doy gracias a Dios porque yo veo la obra de su gracia en sus vidas. Yo le doy gracias a Dios porque en medio del dolor y de la persecución ustedes están firmes en Él. Y Pablo reconoce que está orándole a Dios y pidiéndole a Dios que le diera la oportunidad de regresar a Tesalónica. Porque él quería continuar el proceso de enseñanza, de discipulado y ser parte del crecimiento cristiano de los tesalonicenses. No olvide que aquellos tesalonicenses todavía eran bebés espirituales. Llevaban muy poco tiempo en el Señor. Algunos estaban confundidos con la doctrina del regreso de Cristo. Otros estaban dejando su trabajo esperando que Cristo regresara
en el aquí y en el ahora. Y esas pequeñas confusiones y acciones trajeron en Pablo un sentido de responsabilidad y de anhelo en yo quiero continuar el trabajo que comenzamos. Y le dijo a Dios, Dios, yo quisiera regresar allá. Yo quisiera enseñarle. Mire cómo él dice en el versículo 10, él dice, y que completemos lo que falta a vuestra fe. Y que completemos lo que falta a vuestra fe. Pablo no estaba diciendo que la fe de ellos estaba endeble y que no estaba funcionando. Por todo lo contrario, lo que Pablo está afirmando aquí, como dice Juan Calvino, es, de aquí se deduce claramente cuánto debemos dedicarnos los pastores, los maestros, a enseñar. Pues a los maestros no se les ordenó únicamente que llevasen a los hombres a la fe de Cristo en un día ni en un mes, sino que llevasen a perfección la fe que acaba de comenzar. Déjeme ver si usted lo entendió. El trabajo del pastor no es solamente, escuche bien, predicar un sermón el domingo en la mañana. El trabajo del pastor es que después que predica el sermón, caminar con las ovejas para ver si esa palabra la están poniendo en práctica. Debe haber acompañamiento pastoral. Y el pastor o los pastores preparan líderes y los líderes caminamos todos juntos con las ovejas y somos discipulados y crecemos cada día, todos los días, un día a la vez. Pero si usted es un pastor que lo que hace es que predica un sermón aquí y tiene dos guardaespaldas en la puerta que lo sacan escoltado y lo llevan al carro carísimo y usted no lo ve hasta el próximo domingo, perdóneme, eso es un ejecutivo de cuentas, eso no es un pastor. El pastor huele a ovejas, apesta a ovejas. Eso es lo que Pablo quería, oler a sus ovejas, aun cuando estaba lejos de ellas. Ahora usted puede decir, pastor, pero es que, usted sabe, usted y algunos pastores que usted sabe, usted no está muy cerquita de mí. Bueno, yo puedo estar tan cerca de ti y nosotros podemos estar tan cerca de ti cuanto tú nos lo permitas. Pero si yo voy detrás de ti, tú sigues corriendo, aunque yo tenga panza, voy a seguir corriendo detrás de ti. Y te voy a alcanzar. Love it or leave it. Solamente para dejar eso ahí encima de la mesa. John MacArthur dice que en estos 10 versículos Pablo muestra los elementos de un corazón ejemplar en la vida de un pastor. Número 1, el pastor debe tener afecto por los suyos. No es que sea carismático y nice and choosing, porque parte del afecto y del amor es la corrección. La palabra favorita de los hispanos. Afecto por los suyos. El pastor está dispuesto a sacrificarse por ellos. El pastor está dispuesto a tener compasión por ellos. El pastor está dispuesto a protegerlos y dar su vida por ellos. El pastor se supone que se deleite al verlos caminar y andar en la verdad. El pastor ora y le da gracias a Dios por sus ovejas. El pastor intercede, ora y le predica la verdad a sus ovejas. Eso es lo que hace un pastor. Así que usted nos puede evaluar a nosotros, los ancianos y los pastores de esta iglesia, en esos 7. Yo les voy a decir que en alguna de esas 7 estamos fallando, pero vamos caminando hasta que lo podamos lograr. Esa es nuestra meta. Poderles dar afecto, sacrificarnos por ustedes, tener compasión por ustedes, protegerles, deleitarnos, tener gratitud e interceder, orar y predicarles la verdad. Si tú no eres miembro de esta iglesia y vas a otra iglesia, yo lo único que te pido es que tú examines a la luz de estas 7 características la vida de tu pastor. Y los que son miembros de esta iglesia, evalúen nuestra vida pastoral basada en estas 7 características. Y si mañana alguno de nosotros no está, el que venga, evalúenlo a base de esas 7 características. Pablo era un pastor que en medio de la aflicción sintió gozo y gratitud porque vio a las ovejas dar frutos y andar en la verdad.
No hay ninguna mayor satisfacción en la vida del pastor que esa. Pero fíjense cómo entonces Pablo cierra el capítulo 3. Vayamos a leer el versículo 11 al versículo 13, porque Pablo hace una oración. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús, con todos sus santos. En el versículo 11, Pablo en esa oración expresa un deseo genuino, muestra su fe en el Señor, de que lo que él le pidió a Dios en el versículo 10 se haga una realidad. Pablo quería regresar a estar con los tesalonicenses. Pablo deseaba ser parte del crecimiento de los tesalonicenses. Pablo deseaba poderlos ayudar a ellos en su persecución, en su crecimiento a pesar de la adversidad. Él quería ser parte de eso. Y él le ruega a Dios, nuestro Padre, y a Jesús, nuestro Señor, o sea, al mismo Dios, a la misma persona, que haga posible el que yo esté con ustedes, que dirijan nuestros caminos a vosotros, que quite toda la adversidad, que quite toda la oposición, para que yo pueda regresar a ustedes. Recuerden que en el capítulo 2, versículo 18, él dijo: yo quiero estar con ustedes, pero Satanás lo ha impedido. Yo les dije que Satanás es usado por Dios en los planes soberanos de Dios para hacer lo que Dios quiere. Pero Pablo, en medio de eso, aunque sabía que era Dios soberano, le seguía pidiendo que eso se hiciera una verdad, que yo pueda estar con ustedes. ¿Y sabe qué? Hechos capítulo 20 nos da a entender a nosotros que Pablo en su tercer viaje misionero llegó a Macedonia, y fue a Filipos y fue a Tesalónica. Pudo ver a sus hijos espirituales cómo andaban en la verdad. Él clamó a Dios y Dios hizo eso una realidad más adelante. Pero no lo deja ahí, porque en el versículo 12 y en el versículo 13, Pablo no solamente le ora a Dios en el versículo 10 y 11, mira, Señor, si tú puedes, envíame de regreso a ellos. Pero entonces cambia la oración y le dice: y ahora en lo que tú haces eso posible, yo te pido por la vida de mis hijos. Yo te pido por la vida de mis ovejas, para que ellos crezcan y abunden en amor los unos con los otros. Esto es bien importante, porque fíjense que dice los unos con los otros y para con todos. Sí, porque nosotros los cristianos somos expertos amándonos aquí, pero fuera de la puerta no. Él dice: yo quiero que crezcan, yo te pido, Señor, que ellos crezcan en amor los unos con los otros, pero no solamente entre ellos, sino para con todos. Porque lindo es que la gente pueda ver que nosotros los amamos y no los amamos a ellos. Qué lindo es que la gente vea que nosotros tenemos un amor por nuestro hermano y nuestra hermana, pero no por mi prójimo ni por mi enemigo. Pablo oraba que en medio de la persecución, en medio de la aflicción y en medio del dolor, el corazón de los tesalonicenses no se dañaran hacia aquellos que le estaban haciendo daño. Yo creo que usted no entendió eso, déjeme repetirlo. Pablo oró por los tesalonicenses y nosotros debemos orar los unos por los otros para que en medio de la prueba, de la aflicción y aun cuando otros nos hagan daño, a nosotros no se nos dañe el corazón y en vez de estar pidiendo que le pase lo malo, orar por su salvación. Usted sabe, pastor, yo perdono pero no olvido. El que la hace la paga. Nosotros no podemos hablar ni orar así. Yo me imagino que por la cabeza y el corazón de aquellos tesalonicenses estaba pasando un sentimiento medio extraño contra aquellos judíos, aquellos que lo estaban persiguiendo. Y Pablo estaba orando que crezcan en amor entre ustedes, pero también para con todos. Porque si se nos daña el corazón, no le podremos proclamar la verdad del Evangelio y la buena noticia.
A nosotros se nos hace fácil decirle que Dios se hizo hombre y que murió y vivió y murió y resucitó a aquellos que nos caen bien. Pero a los difíciles, es que yo no lo quiero ver en el cielo. ¿Cómo le voy a ver? Yo no lo quiero ver en el cielo y tú no sabes lo que me hizo. Que le predique a otro. Si tú dices que uno sembró y otro regó, pues que el otro riegue. Andamos en la verdad cuando nos humillamos, lloramos, llamamos a aquellos que aún no nos hicieron daño, no nos aman. Pablo le dice al Señor, por favor yo te ruego que ellos crezcan en amor entre ellos, pero también para con los demás, de la misma manera en que yo los amo a ellos y ellos me aman a mí. En el versículo 13 entonces él da la clave de cómo esto va a ser posible. Y él dice, Dios, yo te oro a ti para que la fe, el amor, pero también la esperanza de los tesalonicenses esté en el lugar correcto, en el regreso de Cristo. En eso, si su esperanza está en eso, si su esperanza está en el lugar de que un día Él nos mandará a buscar o vendrá por nosotros. Si nosotros sabemos que este no es nuestro destino final, si ustedes, mis hijos espirituales, saben que la persecución, la aflicción y el dolor que están pasando no es su destino final y ponen su fe en el Señor, aman a los demás porque su esperanza está en que Cristo regresará un día, los mandará a buscar y allá no habrá más aflicción, más dolor, más llanto, entonces ustedes aquí van a poder vivir vidas piadosas. Van a poder vivir en santidad, van a vivir irreprensibles, porque lo que ven saben que no es real, es momentáneo, es pasajero, es un ratito aquí comparado con la eternidad. Y a nosotros hemos sido destinados para sufrir aquí, para pasar aflicción. Pero si tú y yo ponemos nuestros ojos en la esperanza que es Cristo, aquí podremos experimentar gozo, porque un día viviremos con un gozo eterno. Amén. Si a usted no le apasiona esa verdad, nos van a perseguir, nos van a lastimar, se burlarán de nosotros, nos harán la vida difícil, nos llamarán aleluya. Pero como este no es nuestro destino final, nosotros tenemos nuestros ojos puestos en el lugar celestial, en el lugar donde terminará todo llanto, toda aflicción y todo dolor. Y por lo tanto, si mi esperanza y tu esperanza está en Cristo y nuestros ojos están en Él, podremos vivir vidas de santidad y de irreprensibilidad. No de perfección. No es que no pecaremos. Es que hay una pasión por Dios y un deseo por crecer y por hacerlo famoso a Él. Usted sabe lo que más a mí, yo le tengo que confesar mis pecados. Lo que más a mí me duele de ver en la vida de un creyente es que diga que él ama a Dios y que Dios ha sido bueno con él o con ella y que no le comparta ese amor que lo transformó a otros. Charles Spurgeon decía que si tú y yo no nos interesa la salvación de los demás es porque seguramente usted y yo no somos salvos. Porque es que si yo tuviese SIDA y usted tiene la cura para el SIDA y no la comparte conmigo, usted está más enfermo que yo. Hudson Taylor, un gran misionero inglés que fue a la China, tiene dos anécdotas muy maravillosas. Una de ellas es que él estaba un día reclutando a misioneros para ir a la China. Y vino un hombre en muletas, no sé cómo ustedes le llaman, en muletillas sin pies. Yo no sé cómo lo hacía. Y llega y le dice, apúnteme que yo quiero ir a la China. Y él le dijo, pero ¿por
qué usted sin pie quiere ir a la China? Porque los que tienen 2 pies no van. En otra ocasión, está predicando en una villa en China. Unos hombres le preguntaron, ¿desde cuándo en Inglaterra ustedes conocen esto? ¿Desde cuándo ustedes saben esta verdad? Dios anterior le dijo, desde hace mucho tiempo. Y el hombre le preguntó por qué se tardaron tanto en venir. ¿Por qué no vinieron antes con esto? ¿Cómo ustedes tenían esto y sabían esto y no vinieron aquí? Pablo, Silas y Timoteo emprendieron el viaje, el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje, sufrieron aflicción, dolor, persecución, cárcel, burla, y lo que los mantenía firmes en la aflicción era la esperanza y el gozo venidero, pero también un sentido de urgencia para hacer a Cristo famoso y que otros pudiesen experimentar lo que ellos estaban experimentando. Como tú y yo, si tenemos a Cristo, tenemos amigos, familia y gente que vive en nuestro hogar y nosotros no le damos testimonio y le compartimos la palabra de Dios. ¿Cómo? Tú y yo tenemos la esperanza en Cristo. Eso no solamente nos da paz, nos da gozo, sino también que nos da sentido de urgencia. Así que yo quiero aterrizar el mensaje diciéndote 2 cosas, las mismas 2 cosas que te dije en la introducción. Número 1, tú y yo como cristianos sufriremos aflicción en nuestras vidas. Ese es el tema central de este sermón, de la vida cristiana. Tú y yo vamos a sufrir por la causa de Cristo. No es un camino de rosas, no es una alfombra roja. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos que Él ha vencido al mundo. Martín Lutero decía que Dios nos habla a través de la oración, de la palabra y del dolor. El dolor es parte de lo que Dios quiere hacer en nosotros. El dolor Él lo usa para que nosotros dependamos menos de nosotros y dependamos más de Él. El dolor y la aflicción Él la usa para ser glorificado. Para que usted y yo reconozcamos que no nos podemos llevar la gloria y tratar de robársela. Él es Dios. Tú y yo vamos a sufrir. Pablo dijo en el versículo 3 que ese es nuestro destino final. Ese es nuestro destino final, no. Digo, para eso hemos sido destinados. Nuestro destino final es la gloria de Dios, es ser glorificado. Pero mientras estemos aquí, sufriremos. Así que cualquier mensaje de cancela, decreta, quita, es antibíblico. Y me puede citar. Cualquiera que diga que usted y yo tenemos poder en nuestras palabras, que podemos cancelar, que podemos decretar y que podemos decir que no recibimos dolor y aflicción, es antibíblico. La Biblia de Génesis y Apocalipsis lo que nos muestra es que el creyente va a sufrir, que el creyente va a sufrir aflicción, que tendrá dolor, que será perseguido. Nuestra mejor vida no es aquí ahora. Amén. Pero un día habrá un gozo que nadie nos puede quitar. Amén. Por lo tanto, sufriremos aflicción. Y yo quiero que tú entiendas y te hagas estas preguntas porque estas fueron las preguntas que yo me hice mientras estudiaba y me preparaba para este sermón. ¿Cómo estamos viendo la aflicción o sufrimiento que estamos experimentando hoy? Ese es el castigo de Dios. ¿Cómo estamos viendo nuestra aflicción o sufrimiento? Mis queridos hermanos, ¿cómo usted está viendo lo que está sucediendo hoy? ¿Cómo usted está viendo a Donald Trump y a su política? ¿La estamos viendo con el lente correcto, reconociendo primero quiénes somos nosotros, cuál es nuestra realidad y quién es Dios? En tu matrimonio, si tu cónyuge te hace la vida imposible, o tus hijos, o tus padres, o tu jefe, ¿cómo estás viendo eso? ¿Estás viendo con el lente correcto? Que la aflicción es parte de lo que Dios quiere hacer para mostrar su gloria. Y usted puede decir, entonces, pastor, ¿cómo debo mirar mi aflicción? Pablo nos enseñó.
en vez de enfocarnos en la nuestra, enfocarnos en la aflicción de otros. Gastar nuestra vida por la causa de Cristo y que otros que están en aflicción y dolor puedan escuchar y saber quién nos sostiene en medio de la nuestra. Pregunta. Esa aflicción, ese dolor que estamos experimentando hoy, ¿hemos entendido como Pablo en Corintios que es momentáneo y que esa aflicción lo que producirá es un eterno peso de gloria? Podemos decir que mi aflicción hoy es momentánea, aunque dure toda mi vida aquí. Es momentánea, caduca, tiene una fecha de expiración y no se compara con el resto de la eternidad. ¿Estamos dispuestos? La aflicción es parte de la vida del creyente. Pero, dije al principio que habrá aflicción, pero experimentaremos gozo. Pablo oró que Dios le mostrara a los tesalonicenses que aquella aflicción, persecución, dolores, dificultades, pérdidas eran momentáneas. Pablo oró que en medio de la aflicción los tesalonicenses experimentaran el gozo que hay en la esperanza en que un día estaremos con Cristo Jesús y no habrá más dolor, aflicción y persecución. Amén. Es por eso que Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21 dijo, pues para mí, en medio de todo este dolor, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Si tú y yo no hemos podido llegar a esa conclusión y le tenemos miedo a la muerte, no sabemos, no entendemos que allá ya no habrá dolor ni aflicción. Que será el gran encuentro con nuestro Señor. Por lo tanto, como mi esperanza está en Él y en lo que yo voy a vivir con Él, eso produce paz y produce gozo y produce un sentido de urgencia para que otros conozcan al Príncipe de Paz y puedan experimentar el mismo gozo en medio de su aflicción. Amén. Si usted y yo no tenemos sentido de urgencia por los perdidos, no hemos conocido a Cristo. Punto y se acabó. Una vida transformada, ora, clama y trabaja para que Dios transforme otras vidas. Y lo use a uno como instrumento para su gloria. Esa es la buena noticia del Evangelio. Si tú eres creyente y si yo soy creyente, nosotros queremos y creemos y queremos que otros conozcan la verdad. El Dios Santo se hizo hombre y vivió esa vida que tú y yo somos incapaces de vivir. Y tuvo la muerte que usted y yo merecíamos. Y por aquella sangre derramada en aquel madero, nuestros pasados pecados, nuestros presentes pecados y nuestros futuros pecados ya han sido perdonados. Y no solamente lo dejó ahí, sino que al tercer día el Dios Padre lo resucitó de entre los muertos, asegurándole a usted y a mí, no solamente que somos reconciliados con el Dios Padre, sino que la muerte jamás tendrá poder sobre nosotros. Si eso es una verdad para ti y para mí, yo te ruego hoy que tú salgas de aquí queriendo que sea una verdad para aquellos que te rodean. Eso es lo mejor que tú puedes hacer con tu vida. En medio de la aflicción, ¿quieres gozo? Haz a Cristo famoso. No lo digo yo, lo dijo Jesús en Mateo 16:25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Yo quiero concluir este mensaje compartiendo contigo hoy, en esta tarde. Y para poder ayudarte a que puedas relacionar la aflicción y el gozo,
cómo ambos son parte de la vida cristiana. La historia de Karen Watson. Karen Watson fue una misionera nuestra de los Bautistas del Sur con la International Mission Board. Ella llegó a Irak en la primera ola de misioneros que llegaron a ese país a servir y a ayudar en medio de un peligroso y caótico ambiente. El 15 de marzo de 2004, Karen regresaba ya en la tarde junto a otros 4 misioneros de hacer trabajos de investigación para poder levantar y crear proyectos de purificación de agua. Luego de aquel día de trabajo arduo, donde los iraquíes le dieron la bienvenida a aquellos misioneros, les sirvieron y les rogaron que regresaran. Ellos iban de regreso en la tarde hacia Mosul. Y en aquella tarde, aquellos misioneros fueron atacados por asesinos desconocidos que se pusieron al lado de su camioneta y comenzaron a disparar. Y 4 de los 5 misioneros murieron al instante. Larry y Jean Elliott, David McDonald y Karen Watson murieron al instante. La esposa de David, del más joven, sobrevivió. El 15 de marzo de 2004, ellos, en medio de una situación caótica, de gran peligro y de gran aflicción, estaban sirviendo, tratando de hacer a Cristo famoso. Y ese 15 de marzo de 2004, esos 4 misioneros murieron como vivieron. Murieron victoriosamente. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Escuche bien la carta que el 7 de marzo de 2003, un año antes, Karen le dejó a sus pastores. Escuche bien. Apreciado Pastor Phil y Pastor Roger, solo deben abrir esta carta en caso de que yo muera. Cuando Dios llama, no hay excusas. Traté de abrirles mi corazón a ustedes lo más posible. Mi corazón por las naciones. No fui llamada para un lugar. Fui llamada para Él. Obedecer fue mi objetivo. Sufrir era lo esperado. Su gloria, mi recompensa, mi galardón. Su gloria, mi recompensa, mi galardón. Una de las cosas más importantes en este momento es conservar la obra. Escribo como si todavía estuviese trabajando con mi grupo de gente. Les agradezco mucho por sus oraciones y su apoyo. Seguramente su recompensa en el cielo será grande. Karen le dijo a sus pastores: gracias por invertir en mi vida y en mi bienestar espiritual. Continúen enviando misioneros. Continúen preparando pastores jóvenes. En cuanto a cualquier servicio, que siga siendo pequeño y sencillo. Sí, sencillamente prediquen el evangelio. Sean valientes y prediquen el evangelio que salva y cambia las vidas. Den gloria y honor a nuestro Padre. El corazón misionero es preocuparse más de lo que algunos piensan que es sabio. Arriesgarse más de lo que algunos piensan que es seguro. Soñar más de lo que algunos piensan que es práctico. Esperar más de lo que algunos piensan que es posible. Escuche bien lo que dice ella para cerrar. Yo no fui llamada para estar cómoda y para tener éxito, sino para obedecer. No hay gozo más allá de conocer a Jesús
y de servirle. Los quiero a los dos y a la familia de mi iglesia. Bajo su cuidado, Karen. ¿Por qué yo quiero compartir esto con ustedes? Porque Karen, al igual que Pablo, que Silas, que Timoteo y que los tesalonicenses, entendieron de qué se trata la vida cristiana. Cuando Dios llama, no hay excusa.